Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hoy vamos a hablar de dinero, pero no solamente de ese papelito, no solamente de la moneda, no. De cambiar el mindset para darle otro significado al dinero y sobre todo, aquí voy a agregar respetarlo y voy a tener esa conversación justamente con ella y por eso tengo de invitada a Melissa Polanco. Ella es Mindset de Abundancia y Speaker. Bienvenida a la Caja Verde. Gracias por tenerme aquí, un honor. Para mí muchísimo más recibirte, te he visto en las redes desde hace un tiempito y he seguido y me pareció tan interesante que te ocuparas de más allá de hablar de dinero en la parte de, como te dicen, de tienes que tener tu fondo de emergencia, de que tienes que hacer esto. Es otro nivel de cómo relacionarte con el dinero. Entonces, ¿cómo tú llegaste ahí a dedicarte a eso y sobre todo a hacer ese mindset de abundancia para que la gente le tenga como otro tipo de apreciación también al dinero? Bueno, primero de todo yo soy coach de vida por certificación, entonces tengo 5 años siéndolo y mi experiencia trabajando todo lo que es la parte del mindset, de ese trabajo interno, de conocerte, de amarte, de poner límites, de todo eso que encapsula lo que es el crecimiento personal. Por mucho tiempo lo hablaba de manera genérica y hace un año empecé a encontrar una curiosidad sobre la abundancia en sí y lo que era el dinero por experiencia propia en mi vida. Realmente es, que ya te voy a comentar, pero realmente es lo mismo, como tú te relacionas contigo y como tú te relacionas a nivel personal con las personas, se extrapola a cómo tú te relacionas con tu dinero. Te puedo dar un ejemplo rápido, sencillo. Tu capacidad de poner límites o la falta de influye en cómo tú te manejas con tu dinero, porque si tú eres una persona que aprendió a que para ser buena, por ejemplo, hay que siempre decir que sí o no se vale decir que no, a la hora de que te pidan de tu tiempo, de tu energía, de tu dinero, entonces no vas a saber poner límites y eso te desvía de tus metas, crea fugas de dinero porque pues estás a la merced de lo que el que te rodea quiera o decida hacer con tu tiempo, tu dinero y tu vida. O sea, que el significado del dinero va más allá de simplemente hacer un intercambio entre comprar un artículo y tú dar el dinero, porque veo que, o sea, lo que acabas de decir, que se relaciona mucho de cómo tú te relacionas con la gente, yo creo que ese es como que el principal switch que uno debería de hacer para estar entonces en ese estado de abundancia. Sí, pues si tú lo piensas, el dinero es solamente el vehículo, puede ser el vehículo hacia tu expansión o esa excusa para no expandirte. Realmente detrás de no tengo dinero probablemente es no tengo presupuesto y no me atrevo a decírtelo. Detrás de no lo puedo hacer porque no tengo dinero, quizá hay un miedo a que no estás dispuesta a hacer lo que se requiere para aparecer allí, en ese proyecto, en ese negocio, en esa relación, en esa amistad, etcétera. Entonces es fácil y solemos usar el dinero como excusa o lo primero que tú dices como, ay, no puedo emprender eso porque no tengo dinero, pero debajo de eso es que o tengo un bloqueo o no tengo el camino claro o no estoy dispuesta a ser vista. Hay mucha gente que no se atreve a lanzarse porque, no sé, le da miedo aparecer en redes o hablar en público, entonces tiene mucho que ver con ese trabajo interno que tú haces. El dinero es tus habilidades, las personas que conoces, tu red, es tus conocimientos, o sea, eres tú. El dinero llega por efecto a lo que tú eres y para lo que tú apareces. Utilizaste una palabra clave ahí, es bloqueo. Y me llama la atención porque en ocasiones, quizá hay un grupo de amigas que alguien quiere ir, no sé, a un restaurante que está de moda y casi siempre hay una que dice de forma en automático, no, yo no tengo dinero para ir a ese tipo de lugares. Entonces ahí pudiésemos decir que pudiese ser también una especie de bloqueo, ese tipo de actitud, alejado quizás de situaciones financieras que tiene cada quien en particular. Sí, yo creo que puedo responderte la mejor con el contexto de que abundancia pues es, verdad, mi capacidad de sostener plenitud con mi dinero en mi vida. Abundancia es estar presente conmigo, con mis metas, con lo que quiero, con lo que no. Y muchas veces lo que es abundancia para ti puede ser escasez para mí.
Y entonces ahí es que es importante diferenciar que no es el gasto que yo haga o la actividad que yo decida ir, sino desde dónde lo estoy decidiendo. Entonces alguien quizá con un presupuesto limitado en ese momento o porque tiene 3 metas que quiere lograr y dice que sí a un plan por presión social, que viene siendo esa parte del ego, ese miedo a que no me vayan a invitar otra vez, ese miedo a que yo no vaya a encajar, ese miedo a que se vayan a dar cuenta que ya yo no puedo sostener X o Y estilo de vida. Si tú dices que sí desde ese lugar de miedo, entonces estás deshonrando tu dinero y tu abundancia, y eso es una energía de contigo y tu dinero que se siente. Pero cuando tú eliges, voy a ir a este lugar porque va a crear más para mí, porque es una experiencia que quiero vivir, porque responsablemente estoy decidiendo hacer lo que se requiere para ir. Quizá voy a ir a este plan y tengo que dejar ir a otros, pero yo elijo ir desde ahí, no desde un miedo que me vaya a quedar sola o lo que sea. Eso es estar en congruencia contigo y con tu dinero, y por ende la abundancia se multiplica cuando decides las cosas desde lo que está alineado contigo y no desde el ego o el miedo. Mira, y es difícil porque por lo general uno va como toreando el ego día a día para tomar decisiones. Hay una palabra que se repite mucho cuando en tus redes sociales, en tus videos, en tus posts, y es la palabra integridad, cuando hablamos de atraer dinero y de prosperidad. ¿Qué significa esta palabra cuando lo ponemos en el contexto a lo que estás ayudando a la gente ahora a cambiar? Integridad, te puedo hablar de contraste. No es lo mismo recibir dinero por un trabajo que no te gusta, por ejemplo, o que estás ahí porque decidiste que es tu única fuente de seguridad o aprendiste que es la única forma de tú generar ingresos y te quedas ahí. El dinero que recibes no se siente igual que el dinero que recibes haciendo lo que te gusta, en un espacio donde quien tú eres se amplifica y no necesariamente se contrae. Aunque sea menos dinero. Aunque sea menos dinero, pero también tú puedes elegir ganar más haciendo lo que te gusta y crear esa realidad para ti. De eso se trata la abundancia. Pero desde tu integridad quiere decir que tú no te quedas en un lugar decidiendo que tienes que esconder partes de ti para quedarte ahí. Muchas veces pasa que, bueno, por ejemplo, estoy en ese trabajo, pero no se permite que yo muestre estas partes de mí, o que yo no puedo ser yo porque si soy muy yo entonces me van a votar o algo malo va a pasar o esa industria no me lo permite. Entonces como cuando te quedas en lugares que tienes que esconder partes de ti o negociar partes de ti, entonces eso no es abundancia. Aunque generes dinero, no se siente igual que cuando vives la experiencia de hacer algo que te gusta y que de hecho amplifica quién eres. Entonces imagino que eso está relacionado con algo también que mencionas mucho, que es esa relación entre la autoestima y la capacidad de pensar en abundancia. Porque si tú te sientes como en una caja, en algo donde tú generas dinero, pues entonces ahí se ve afectada tu autoestima también para tú hacer otras cosas que aunque no tengan que ver con el dinero necesariamente. ¿Es así? Sí, y tú me preguntabas al principio que como que por qué yo empecé o por qué yo acompaño, algo así, una pregunta me hiciste y lo puedo anclar con esto que te estoy comentando de la integridad. Yo misma viví pues mi vida pensando que yo iba a estar en un mismo trabajo toda mi vida, que era pues la empresa de mi familia. Yo soy la hija mayor, tenía ideas de que entonces yo era la responsable, mi propio ego decía me necesitan, yo tengo que estar aquí, y me apropié y me autoexigí como esa regla de que ahí era que yo iba a terminar y a ese trabajo es que yo iba a ir. Pero ya yo había conocido mi pasión, que era pues hablar de crecimiento personal, todo lo que es el coaching, que antes pues era amor propio, ahora es abundancia, pero la escondía, no podía traerla al trabajo, al ambiente donde yo estaba, porque era como muy infantil, muy de fantasía. Yo aprendí que solamente en ese trabajo de la empresa familiar tú podías monetizar, aprendí que en tus pasiones no podías monetizar. Entonces tus creencias van forjando también la manera en que tú te manejas con tu dinero y lo que tú te crees posible o capaz de crear o no. Por mucho tiempo estuve ahí y yo había decidido que ese era mi lugar seguro, el único lugar donde yo iba a recibir esa estabilidad y ese dinero, que ya yo había decidido que tenía que esconder estas partes de mí, tenía que dejar de viajar, de tener tiempo libre y crear mis propios días como yo quiera y diseñar mi vida como yo quiera, porque lo otro era pasión sin dinero. Claro, entonces, y eso es culpado socialmente. Sí, entonces cuando tú yo logré lanzarme, me atreví y logras comprobar que en lo que te gusta hay pasión y también hay dinero, eso vale por años de sanación. Y entonces para mí mi misión es mostrarle a todo el mundo que sí se puede y que cuando lo haces desde tu integridad, incluso es más bonito porque recibes
recibes todo lo que eres de ti, lo amplificas y entonces el dinero es el efecto. Y puede acompañarte al mismo nivel o hasta más de donde tú estabas. Qué aprendizaje personal tan poderoso. Y en la parte de tu red de apoyo, cuando decides hacer este cambio de, bueno, ya Melissa quiere seguir su pasión, ya Melissa quiere vivir en abundancia desde su pasión, yo quiero saber cuál fue la actitud que tomaron, pero dínoslos luego de la pausa porque nos vamos a unos comerciales y volvemos en breve. ¿Sabías que nuestra relación con el dinero no empieza en la adultez, sino desde la infancia? Frases como el dinero no crece en los árboles o hay que trabajar duro para sobrevivir van moldeando sin darnos cuenta la forma en la que pensamos y actuamos frente a las finanzas. De hecho, estudios revelan que más del 80% de nuestras decisiones económicas están influenciadas por esas creencias tempranas. También que vivir con mentalidad de escasez no solo afecta la cartera, sino también las emociones. Esa visión limita nuestra capacidad de reconocer oportunidades, aumenta el nivel de estrés y nos hace sentir que nunca es suficiente. En cambio, quienes trabajan en desarrollar un mindset de abundancia suelen experimentar más seguridad personal, más confianza en sus proyectos y una mayor capacidad de generar ingresos. Y lo más interesante es que pequeños hábitos pueden marcar la diferencia. Algo tan simple como practicar la gratitud todos los días ayuda a reprogramar nuestra mente. Al agradecer lo que ya tenemos, dejamos de enfocarnos en la falta y empezamos a abrir espacio para nuevas oportunidades. Así el dinero deja de ser solo un recurso económico para convertirse en un reflejo de cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos con el mundo. Recomendación del día, 3 libros sobre abundancia. Pues hoy le presentamos esos libros esenciales que combinan enseñanzas financieras con transformación mental. Libros que nos enseñan a ver el dinero desde otra perspectiva, una de crecimiento, posibilidad y abundancia. La primera, La ciencia de hacerse rico, de Wallace Wattles. Este libro, considerado un clásico del pensamiento de abundancia, nos enseña que la riqueza no es fruto de la suerte ni de la competencia, sino de aplicar principios universales de pensamiento y acción. Wattles propone que al enfocar la mente en la gratitud, la creatividad y la claridad de propósito, podemos atraer prosperidad de manera natural. Más que un manual financiero, es una guía de mentalidad que invita a ver el dinero como una consecuencia de vivir en armonía con nuestros pensamientos y nuestras decisiones. La segunda recomendación es 28 días para readaptar tu mindset sobre el dinero y la abundancia, de Luciana María Elsa Bertorello. Una guía práctica de 28 días para cuestionar y reprogramar creencias limitantes sobre el dinero. Basada en el método biocuántico EC, cada día propone ejercicios para transformar el pensamiento financiero, adoptar hábitos de prosperidad y reconocer oportunidades para vivir con abundancia. La tercera y última recomendación, Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Este libro explora los patrones mentales que podemos condicionar en nuestra relación con el dinero y propone un modelo para reprogramar esos patrones hacia la abundancia. Eker afirma que cada persona tiene un termostato financiero subconsciente que regula cuánto dinero siente que merece. Al identificar y cambiar esas creencias limitantes, pues podemos elevar este termostato y abrirnos al éxito económico. Es una lectura inspiradora para quienes quieren entender qué hay detrás de sus bloqueos financieros y asumir un mindset para que les permita prosperar.
Estamos de vuelta en Caja Verde con Melissa Polanco hablando de mindset de abundancia. Ella es speaker y estamos hablando de esa relación con el dinero. Y te dejé ahí una pregunta al aire antes de irnos a la pausa. Y es que cuando decidiste perseguir tu pasión y vivir en abundancia a través de tu pasión, ¿cómo lo recibió tu entorno? ¿Cómo lo recibió tu red de apoyo? En mi caso, súper bien. La verdad es que muchas veces nos creamos esta película mental de lo que va a pasar, de lo que van a decir, y eso que pensamos que la gente va a decir realmente somos nosotros mismos que nos los estamos diciendo. O sea, es un espejo, un reflejo de la historia que tú te cuentas, basada en las frases que escuchaste creciendo, las creencias que tienes y las cosas que aprendiste a esconder de ti y las cosas que aprendiste a realzar de ti. Entonces, de eso está basado el que dirán realmente, pero es tuyo, tú tienes el poder de cambiarlo. Entonces realmente yo lo recibí muy bien, fue muy retador. Al principio vi un poco de miedo, por ejemplo, en uno de mis familiares que decía, ¿y tú crees que tú serás capaz como de monetizarlo? Como una preocupación real, como claro, genuino y preocupado. Y claro, ese miedo se transmite. Al principio yo decía, yo no sé, pero yo lo voy a intentar. Pero dentro de todo fue como, he recibido mucho apoyo de mi familia, incluso hasta de mis abuelos, que quizá uno pudiera entender que no entienden mucho este tema, pero la verdad he recibido mucho apoyo. Y cuando tú declaras que quieres abundancia, tienes que estar abierta a la crítica también. También he recibido crítica, no de mis seres queridos, pero sí como de gente que no conozco de las redes sociales. O sea que es parte de cuando tú decides pues publicar lo que conoces, acompañar a los demás de manera pública, estar dispuesta a la abundancia y ese dinero, pero también al juicio y a la crítica. Bueno, y la gente suele también criticar lo que no conoce. Entonces imagino que quienes se van arriba de ti es que simplemente no conocen. Y ahí anclo este comentario justamente con frases que se convierten parte del día a día de una. Por ejemplo, prefiero, y él está enalteciendo la pobreza, los ricos lloran, por ejemplo, que prefiero, no sé, vivir con humildad y pequeñito que tener mucho dinero. O sea, son frases que si uno pone a analizar, condenan bastante tener dinero y se olvida también como que el esfuerzo que conlleva, porque el dinero no deja de ser una energía, sí lo he visto y ya me corregirás tú que te dedicas plenamente a esa parte. Lo veo como una energía y lo respeto mucho porque tú das tu tiempo justamente para tener ese dinero, ¿verdad? Y luego hacer cosas que te traen bienestar y por ahí se van como que muchas aristas. ¿Qué recomiendas para que las personas que estén en su casa, que quizás su mamá, su papá, su pareja, su hermana, tiene ese pensamiento repetitivo con ese tipo de frases, que básicamente lo que te quieren decir es que tú no eres merecedora de cosas grandes y de abundancia, pero para que tú ayudes también y no te volquen en como que en esa vorágine también de alarte como abajo y no a lo que florece? Bueno, lo primero es que tienes que aprender a desprenderte de la historia que te estás contando. Aparte de mentora, yo soy coach, eso es exactamente lo que hago, reprogramación de mindset. Entonces, lo primero es pensar qué frases son esas que tú escuchabas creciendo, que se han vuelto parte de lo que tú crees que es verdad. O sea, el dinero es difícil de conseguir, el dinero te hace superficial, los ricos son egoístas, el dinero destruye relaciones. Si tú cargas con una de esas historias o varias, lo primero es identificarla para luego pensar. Una pregunta que yo hago mucho para ver de dónde viene esa creencia es: ¿a qué voz te acuerdas cuando piensas en esa creencia? ¿Qué voz viene a tu mente? ¿Qué memoria quizá viene a tu mente? Para entonces tú poder conectar de quién la aprendiste y empezar a desprenderte de sanar ese vínculo, más bien a que la historia del vínculo de que aprendiste esa creencia no define tu futuro. El pasado de él o ella no define tu futuro. Entonces, claro, también te diría que con qué te estás sobreidentificando, cuáles son esas etiquetas que tú ya decidiste que son positivas para ti, que te definen. Soy una persona humilde, responsable, y cuáles son esas que no te permites ser. No soy egoísta, no soy superficial. Y realmente te están funcionando, porque algo muy interesante es que también a veces esas etiquetas que ya declaraste que son positivas pueden ser las mismas que te están estancando. Tú lo dijiste y gracias por traerlo a la mesa. La humildad, ¿qué es lo que ya definiste que es humildad, que no te está permitiendo avanzar a tu siguiente nivel? Tengo muchas clientas que aprendieron que humilde es no decir
no, no hablar de tus como talentos, no exigir. Que el otro brille, pero tú no, hablar bajito, quedarte chiquito, como que no hacer mucha bulla, entonces no apareces para lo que tienes que aparecer, entonces no le sirves a quienes tienes que servirles y no impactas, todo por quedarte siendo esa persona humilde. Entonces, ¿quieres ser humilde o quieres impactar? Mira, de verdad que no estoy en una sesión contigo, ya me estás haciendo así como que moviendo todo. Te pregunto, Melissa, ¿cuál ha sido hasta el momento esa historia que pudieses compartir sin nombre, claro, para respetar al protagonista, que más te ha impactado hasta el momento? Que tú digas, mira, tuve una clienta que su pensar era tal, y luego de tantas sesiones, pues hizo un cambio de 180 grados. Bueno, tengo 3 breves como para tocar distintas etiquetas. Una es la de buena persona, esa es muy fuerte, creo que mucha gente se puede identificar. Ella aprendió que, por ejemplo, un familiar de ella era muy conocido por quitarse el pan debajo del brazo para dárselo a otro. Y ella pequeña aprendió a que ella tenía que obedecer y siempre decir que sí y hacer lo que le digan, y un no nunca era una opción. Entonces era una persona que hasta llegó a tomar prestado para prestar. Oh, wow. O sea, ella estaba en negativo y ella tomaba prestado para prestar. Entonces eso fue un trabajo muy, muy profundo de poner límites, de aprender a poner límites, que uno los subestimaría como, los límites, pero tenía deudas muchísimas por prestar, por ayudar, por no cobrar lo que tenía que cobrar de sus servicios, no se atrevía a cobrar porque eso es molestar, o sea, muchas ideas, no se atrevía a vender porque eso es verte necesitado, o sea, muchas creencias. Y ya acabamos de cerrar el proceso esta semana, y ella recuperó el 90% de lo que tenía, como el dinero en la calle sin cobrar, en esos 3 meses de acompañamiento. Y ella misma la escuché hablar como diciendo, es que la salvación es individual y para yo cuidar a los demás tengo que cuidarme a mí. O sea, esas palabras saliendo de su boca, viniendo de una persona que no conocía el no, fue para mí muy como impactante de recibir y de poder haber acompañado a esa transformación. ¿Y las otras 2? Otra, porque hay distintos perfiles, no todos están como que no se ponen límites. Hay otras que son más altas ejecutivas, son empresarias, ya saben generar dinero, pero no lo saben sostener o tienen como un techo hasta donde se permiten generar. Entonces, este caso tenía un miedo de ser demasiado. Entonces, que van a decir que viajo demasiado, o que se me hace demasiado fácil, o que tengo mucho tiempo libre, o que sí, como que me siento demasiado yo, como que brillo demasiado. Y eso venía porque uno de sus vínculos, ella creciendo, pues fue madre soltera y tuvo que sacrificarse mucho y siempre como sacar a la familia adelante. Entonces existe algo que se llama las lealtades familiares, donde tú sientes como este sentido de pertenencia, de pensar igual que tus familiares, de actuar igual que tus familiares y de replicar eso mismo que te enseñaron. Entonces, para ella, inconscientemente, que su vida sea ligera, fácil y que ella pueda estructurar un modelo de negocio que le permita vivir un poquito más suave, y va como en contra y quizá en esa pequeña traición inconsciente de todo lo que vivió esa figura materna de ella, que fue ese sacrificio y sacar a la familia adelante y siempre trabajando y llenando y la agenda llena y trabajando a deshoras. Es como para mantenerme en lealtad con ese vínculo, yo voy a buscar replicar lo mismo, ser esa mujer trabajadora. Pero llega un punto, y yo que me enfoco en dueñas de negocio, que te tienes que preguntar, ¿estás buscando llenar esa agenda o estás buscando hacer esas 3 cosas que mueven la aguja de tu negocio? Porque una es ego, otra es avance e impacta. Mira, de verdad que me imagino que le cambiaste la existencia completa y liberarse también de comentarios de terceros, porque es muy fácil comentar desde tu balcón sin saber la realidad del vecino, ¿verdad? Y vuelvo y te digo, ella siempre estuvo generando dinero, pero vuelvo y te digo, no es lo mismo recibirlo y estar estresado que recibirlo y irte de viaje sin estar pensando que quién te está viendo en historia y quién te va a criticar. Ay, la pobre, entonces ella no subía historia ni nada para que no hablaran de ella. Y se perdía los acuerdos con marca posibles, las invitaciones a eventos cool. Ahora ya lo sube, ya puso su cuenta pública y todo en el proceso de 3 meses, y ya le invitan a eventos. Como que también cuando tú apareces para ti y eres íntegra contigo, el dinero llega, porque que te inviten a eventos son oportunidades, claro. De ahí sale negocio, de ahí sale dinero, o sea, llega directa o indirectamente, pero llega a tu vida. Oportunidades, nuevas relaciones, todo, proyectos, colaboraciones. El mundo se abre, es así. Sí. ¿Y la tercera? Y la tercera,
Ya se me fue la tercera. Puedo pensar en otro caso. Bueno, pero igual creo que los dos casos que nos dice fueron bastante impactantes. Melissa, para alguien que esté sumamente endeudado, que quizás su relación con el dinero hasta el momento no ha sido la más adecuada por desconocimiento financiero, y le estamos hablando ahora de mindset, de pensar en abundancia, pero tiene la realidad de que tiene muchas deudas. ¿Cómo inicia para cambiar ese pensamiento y alinearse más allá de una planificación financiera de cuando recibe sus ingresos, de cuánto se van a tal deuda, cuál se va a tal deuda? No, vamos a hablar desde cero, para el que esté en su casa con la mano en la cabeza escuchando este tipo de narrativa. La primera pregunta que le haría es, ¿tú quieres seguir viéndote rica o tú quieres empezar a hacerlo? Es una distinción importante. Y la otra es sencilla y corta para poder que lo entiendan mejor. Le diría que tome un momento consigo misma y se pregunte qué decisiones ha hecho fuera de integridad con ella o él mismo. Qué decisiones ha hecho por aparentar, por miedo a decepcionar, por complacer a alguien. Esas tres, como que vienen desde el ego. Y ahí tienes que dejar de hacerlas. Y lo que eso implique para ti es el trabajo interno que como quiera tienes que hacer eventualmente. O sea, si significa que vas a tener que trazar un límite nuevo, o defraudar a alguien, o dejar de complacer a alguien, pues entonces ese es el trabajo que te toca hacer para que el dinero se realinee contigo. A nivel de mindset, porque también hay estrategia y Excel, ¿verdad? Pero, y el otro es, ¿cuáles entonces sí? ¿Cuáles decisiones sí quiero darle más espacio en mi vida? Porque lo que pasa también es que a veces tú estás sosteniendo 10 cosas y eso representa dinero, pero cuando viene a ver solo 3 de esas 10 te llenan, te hacen feliz. Entonces cuando viene a ver tú sueltas esas 7 que no están jugando un papel importante en tu vida, te liberas de eso, de esa fuga energética como yo le llamo, y le das prioridad a esas 3 que sí te llenan y te vas a sentir más pleno y feliz, porque una te llena como adorno, se ve lindo allá afuera. Algunas se ven lindas allá afuera, pero hay otras que te llenan. Entonces aprende a diferenciar eso. Suelta las que se ven lindas allá afuera solamente y dale espacio en tu vida a esas que se sienten bien para ti. Entonces ahí viene el factor de que hay no que te mantienen estancado, pero hay no que te abren entonces a puertas, y justamente ahí en consonancia con liberarte de eso que te está quitando energía. Exacto, abundancia también sabe decir que no y tomar decisiones valientes por ti y por tu futuro. Melissa, para todo el que esté interesado, ahí está esta cámara para que le hagas una invitación. ¿Dónde te pueden encontrar? Mi Instagram es Melissa Polanco _. Yo hago talleres de abundancia. Me pueden seguir en mi Instagram y ahí publico pues las novedades, las noticias y mis otros programas que tengo también disponibles para acompañarte en este camino de abundancia y de integridad contigo. Siempre es una buena oportunidad para usted hacer un mindset, ¿verdad? Reiniciarse y sobre todo tener una buena relación con el dinero para atraer la abundancia, vivir más feliz, pleno y sobre todo en sintonía con sus pasiones. Y liberado también de esas presiones sociales de gente que quizá no ha hecho ese cambio para que usted también pueda vivir próspero. Melissa, de verdad que plenamente agradecida de que hayas aceptado esta invitación. Gracias a ti. A terminar este año como queremos empezar el siguiente. Así mismo es. Ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajabrd y en la mía personal en @lisbethmontaz. Hasta la próxima.